Muy buenas noches, mi nombre es Nera Acevedo. En el día de hoy vamos a realizar el ejercicio GEP de fuerzas de vigas. Primero que todo, antes de empezar a desarrollar el problema, vamos a aplicar algunos conceptos donde nos dice qué puede ser una viga o qué es una viga. Una viga es un elemento estructural que está diseñado para soportar fuerzas. Esas fuerzas para soportar esas fuerzas, la viga debe estar completamente en equilibrio, es decir, que no se rompa, o que no se mueva, o que tampoco gire. En algunos de los casos, estas cargas perpendiculares que están sobre la viga ocasionan momento flector y fuerza cortante. Dando solución a estos problemas de fuerzas de vigas por el método de sección, que este se basa en realizar un corte transversal en cada una de las secciones que tengamos durante o a lo largo de la viga. Es, es factible que se haga un corte transversal antes de cada carga, después de cada carga y en entre las cargas distributivas. También es recomendable, y pues se utiliza más para hallar momento flector y el esfuerzo cortante. Siguiendo con el ejercicio, el problema que nos dice, trace los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante para la viga con las respectivas funciones y determinación de los máximos. Bueno, primero que todo vamos a identificar qué tipo de viga hay y el tipo de viga es una viga con un tramo en voladizo, ya que la parte final no hay ningún apoyo y está en voladizo. Bueno, segundo que todo vamos a identificar los tipos de apoyos que hay. En el apoyo A hay un tipo de apoyo fijo, que este tiene reacciones en AY y en AX. El apoyo B es un apoyo en rodillo que tiene una reacción en BY. Tercero que todo vamos a ver qué cargas tenemos. Primero que todo tenemos una carga puntual de 5 kilonewtons a una distancia de 4 metros. Siguiendo tenemos una carga distribuida triangular con una carga de 9 kilonewtons sobre metro, que eso está a una distancia de 6 metros. Por último, tenemos una carga distribuida rectangular que tiene una carga de 4.8 kN sobre segundo y que esta está a una distancia de 10 metros. Cabe resaltar que esta viga pues tiene un total de 12 metros. Siguiendo ya con el ejercicio y aclarando primero que todo que esta AY inicialmente se tomó hacia arriba, pero ya cuando se hallan los cálculos de la sumatoria de fuerzas, se pasó hacia abajo. Bueno, siguiendo, sabemos que tenemos tres cargas, una puntual, sabemos que la carga puntual es la que está ejerciendo, sí, actuando sobre un área en específico, pero sabemos que una carga puntual está ejerciendo sobre un área mucho más grande que la puntual. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pasar esta carga distribuida en una carga puntual. ¿Y cómo se hace eso? Pues sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, sabemos que nuestra base va a ser de 2 metros sobre la altura de 9 kilonewtons sobre metro. Entonces, haciendo esos cálculos nos da una carga puntual de 9 kilonewtons. Y pues sabemos que para hallar el centroide se coge desde el ángulo recto hacia la izquierda un tercio de la base. Pero nosotros vamos a utilizar al contrario, de 2 tercios por la base. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos de 2 tercios por la base, que de 2 metros nos da como resultado 1.33. Pasando Haciendo los cálculos de pasar esta carga distribuida a una carga puntual, sabemos que para hallar el área de esta carga distributiva,
sabemos que es una rectangular que es base por altura. Entonces vamos a coger base que es de 2 metros sobre la altura, que es 4.8, y se nos da como resultado 9.6 kilonewtons. Sabemos que para hallar el centroide de un centroide de una rectangular es la mitad. Entonces sabemos que la mitad de 2 es 1, entonces se va a colocar a 1 metro. Y entonces sabemos que la carga puntual está a 4 metros. Entonces la carga puntual ya del, la carga puntual va a ser a 7.333 metros, y la última carga ya puntual va a ser a 11 metros. Siguiendo ya con la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, pues nos dice que la sumatoria de fuerzas se nos da gracias al equilibrio traslacional, gracias a la primera ley de Newton o ley de inercia, donde nos dice que un objeto va a permanecer en reposo a menos que se le ejerza una fuerza externa. Este equilibrio traslacional implica que la sumatoria de sus fuerzas aplicadas a un objeto sean cero. La sumatoria de momentos nos dice que, que está en el equilibrio rotacional gracias a la primera ley de Newton, donde también implica o también se le llama como la segunda condición de equilibrio, donde nos dice que esta es la sumatoria de sus momentos aplicadas hacia el objeto, que también deben ser igual a cero. Bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a X, que es igual a cero. Se dice que esta reacción está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en Y, aquí vamos a hacer los debidos cálculos, vamos a poner bien las reacciones y las cargas, y vamos a despejar a Y, donde a Y nos da menos 0.34. Si nos da negativo, entonces eso implica que tomamos anteriormente mal la reacción, entonces indica que esa reacción va hacia abajo. En la sumatoria de momentos hacemos los respectivos cálculos y despejando BY nos queda que nuestra reacción en BY va a ser de 23.9496. Después de haber hallado las reacciones en cada uno de los apoyos, hacemos cortes perpendiculares a la viga. Entonces, el primer corte perpendicular se va a hacer antes de llegar a la primera carga puntual. No sabemos a qué distancia es ese corte, entonces se le coloca una X. ¿Por qué? Pues porque no sabemos. Bueno, entonces, ¿por qué se hace sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento en S? Eso se hace gracias a la fuerza cortante que tenemos en ese corte. Bueno, entonces, ¿qué dice la fuerza cortante? La fuerza cortante es la suma algebraica de todas sus fuerzas externas ejercidas perpendicularmente a la viga. ¿Y por qué es negativa esa fuerza cortante? Es negativa porque la parte izquierda tiende a bajar con respecto a la parte derecha. Bueno, entonces, ahora que la sumatoria de momento en ese, ¿qué es? Es la suma algebraica de todos sus momentos con respecto a un lado, que ese lado será S. Y bueno, ¿y por qué se toma positivo? Porque la viga tiende a bajar en sentido horario. Y haciendo los cálculos pertinentes, nuestra fuerza cortante va a quedar en menos 0.3496 y nuestro momento va a quedar menos 0.3496. Algo muy importante en tener en cuenta es que la derivada respecto al momento nos tiene que dar la derivada respecto a la fuerza cortante. Siguiendo con el siguiente corte que vamos a hacer a la viga, esta está comprendida después de la primera carga puntual y antes de llegar a la carga distribuida. Entonces, qué debemos hacer? Pues primero que todo vamos a hallar a qué longitud está este corte, que está X, que no sabemos, pero sí sabemos a qué distancia está este pedacito, que pues sabemos que es a la distancia total menos 4, porque eso
¿Por qué esos 4? Porque es este recorrido que ya he hecho. Bueno, entonces después de eso hallamos la sumatoria de fuerzas en Y que nos tiene que dar menos 5.3496. Hallamos también la sumatoria de momentos desde S. Sabemos que nos tiene que dar menos 5.3496x más 20. Cabe resaltar que siempre la derivada del momento con respecto a la derivada ok, perdón. La derivada del momento nos tiene que dar respecto a la derivada de la fuerza cortante. Bueno, siguiendo ya con el siguiente corte, vamos a lanzar el corte perpendicularmente a la viga que está comprendida entre la sección 6 y 8, donde pues tenemos la carga distribuida triangular. Entonces, primero que todo vamos a lanzar a qué distancias está cada cosa. Sabemos que del principio, desde el apoyo A hasta el corte, tenemos una distancia X. Sabemos que de la primera carga puntual hasta el corte, tenemos que restarle a la distancia total esos 4 metros ya recorridos. E igualmente, donde empieza la carga distribuida, perdón, se le vamos a restar al total, le vamos a restar esos primeros 6 metros ya recorridos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos x menos 6 va a ser nuestra nueva base para hallar la altura que necesitamos para así hallar el área de esa carga, de esa carga distribuida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gracias a los triángulos semejantes, vamos a identificar que 2 metros va a ser la base original y x menos 6 va a ser la base que vamos a necesitar para hallar esa área. Entonces, sabemos que está a una altura de 9 kilonewtons sobre el metro, pero queremos hallar a cuánto está esa altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una regla de 3 y vamos a despejar h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 9 por x menos 6 dividido 2. Y esta ecuación va a ser nuestra altura. Entonces, ya sabiendo la altura, vamos a hallar nuestra área que se va a convertir en una carga puntual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa área, sabemos que el área es base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esta base, que es x menos 6, por esta altura dividido 2. Y gracias a la ley de las orejitas nos va a quedar esta carga puntual. Pero ¿qué pasa? No sabemos a qué distancia vamos a colocarla. Pero gracias eh, al centroide, sabemos que si recorremos un tercio desde el ángulo recto, podemos hallarlo. Entonces, sabiendo que nuestra base es de x menos 6, vamos a multiplicarla por un tercio. Y esto nos quedaría a esta distancia. Bueno, entonces después de eso, que ya es lo más difícil, eh, hallamos la sumatoria de fuerzas en Y y hacemos también la sumatoria de momentos en S. Y pues nos tiene que dar como resultado eh, aquí en la fuerza cortante, nos tiene que dar menos 9x menos 6 a la 2 sobre 4 menos 5.3496. Y nuestro momento nos tiene que dar menos 3 cuartos de x menos 6 elevado a la 3 menos 5.3496x más 20. Cabe resaltar que la derivada del momento nos tiene que dar, la fuerza cortante. Ahora, siguiendo con el próximo corte que vamos a realizar, sabemos que se debe hacer después de la carga distribuida triangular, pero antes de la carga distribuida rectangular. Ahí debemos hacer el corte. Pero bueno, ¿qué, qué cargas hay ¿qué cargas hay en este corte? Bueno, pues tenemos la carga puntual, tenemos esta carga distribuida, que en este caso, como ya es superada, vamos a utilizar la carga puntual que utilizamos, que se halló al principio del ejercicio. Sabemos también que tenemos un apoyo de rodillo. Bueno, ahora después
Bueno, ahora vamos a hallar a qué distancia está ese corte. Pues sabemos que está a una distancia X desde el principio hasta el fin, hasta llegar al corte. Sabemos que la carga de 5 kilómetros que es la puntual, y sabemos que está una carga de x-4. Como en vez de utilizar la carga distribuida, vamos a utilizar la carga puntual, y gracias al centroide de esta carga, sabemos que está ubicada en una estancia 7.33 de esta longitud total. Entonces, x menos 7.333. Ahora vamos a hallar a qué distancia está este punto de apoyo. Sabemos que está a una distancia x, pero como ya ha recorrido 4 veces 2 metros, entonces sería 8 metros. Entonces a esa distancia se encuentra ese punto de apoyo. Eh, pues después de eso vamos a hallar los respectivos momentos de fuerza y los momentos de, perdón, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en S. La sumatoria de fuerzas en S nos da como resultado la fuerza cortante, que es igual a 9.6, y el momento flector nos da como resultado 9.6x menos 105.5998. Cabe resaltar otra vez, la derivada del momento nos tiene que dar la fuerza cortante. Ahora por último va a ser el último corte, pues que está comprendido después del anterior, y este corte va a estar comprendido en toda la, entre la carga distribuida. Pero bueno, pues primero que todo, pues sabemos que todavía tenemos una carga puntual, otra carga puntual porque ya superamos la carga distribuida, entonces se convierte en una carga puntual. Y después tenemos también nuestro punto de apoyo de rodillo. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Vamos a ver, vamos a calcular a qué distancia está ese corte. Sabemos que es una distancia X porque no sabemos, pues sabemos que está comprendido entre los 10 metros y los 12 metros, pero no sabemos a ciencia cierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, pues después vamos a hallar a qué distancia está esta carga puntual. Pues sabemos que ya está a una distancia X. Vamos a restarle estos cuatro primeros. Sabemos que esa carga puntual está igual. Está a X menos 7.333. Igualmente para nuestro punto de apoyo sabemos que está a la distancia X, pero vamos a restar los 8 primeros metros que ya recorrió. Igualmente vamos a tener que eh, esta distancia está comprendida entre X, que es la distancia total, menos, sabemos que a una distancia de 10 metros comienza nuestra carga distribuida. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que nuestra carga distribuida, para hallarle su carga puntual, necesitamos saber base y la altura. Entonces, ya sabemos la altura y también sabemos a qué altura está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues base por altura nos va a quedar esta carga puntual. Pero, ¿qué pasa? No sabemos a qué distancia está el centroide, pero sabemos que el centroide de un rectángulo es la mitad de esa base. Entonces, a esta base vamos a dividirla entre 2, que es lo mismo que tenemos acá. Y pues nuestra carga puntual quedaría esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos después? Lo mismo de siempre, vamos a hallar sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de momentos en S. Dándoles como resultado que la fuerza cortante nos va a quedar que es menos 4.8x más 57.6, y nuestro momento flector nos va a quedar como resultado menos 2.4x a la 2
más 57.6x menos 345.5998. Cabe que aclarar que si nosotros hallamos la derivada del momento, nos tiene que dar nuestra fuerza cortante. Bueno, ya por último vamos a hacer el diagrama de fuerza cortante y momento friccionante. Entonces, que primero que todo vamos a encontrar una tabla, que es esta, que está dividida en tres, que primero la primera es la distancia que se recorrió en toda la viga, la segunda es la fuerza cortante, que sea en kilonewtons, y el momento friccionante, que sea en kilonewtons sobre metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la primera sección estaba comprendida entre 0 y 4. El segundo corte que se hizo fue entre 4 y 6. El tercer corte se hizo entre 6 y 8. El cuarto corte se hizo entre 8 y 10. Y el último corte se hizo entre 10 y 12. Entonces, en la ecuación que nos dio en el primer corte de la fuerza cortante, vamos a sustituir x por 0 y x por 4. Y así sucesivamente en cada una de las ecuaciones, en cada uno de los cortes. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el momento? En el momento vamos a sustituir x igualmente por 0, por cada uno de los cortes. 0, 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12. Es supremamente importante que este momento, al empezar al sustituir esta ecuación que nos dio por 0, nos tenga que dar 0. Y también, supremamente importante, que la ecuación que nos dio en el quinto corte, si lo sustituimos por 12, nos tiene que dar 0. De resto, se dice que se halló mal los cálculos y las ecuaciones. Entonces, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar nuestro momento, nuestra fuerza cortante máxima y nuestro momento friccionante máximo. Pero eso ahorita lo hacemos. Entonces sabemos que nuestra distancia fue de 12, ¿cierto? Acá tenemos nuestro dibujito, lanzamos líneas perpendiculares y este va a ser nuestro, eh, nuestro, nuestros ceros para cada uno de los diagramas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que nuestra fuerza ha recorrido de 0 a 4 una distancia constante, que se ve reflejado acá. De 4 a 6, ¿qué pasó en el segundo corte? Dice que todavía sigue, en una constante, que es esta misma. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al tercer corte? Dice que hubo una parábola que se comprendía entre menos 5, perdón, hasta llegar a menos 14. Ahora, ¿qué pasó en el cuarto corte? Que está comprendido entre 8 y 10. Subió de menos 14, subió a 6, a 9.6, y dice que se mantuvo constante entre esa sección. ¿Y qué pasó en la última sección? En el último corte, perdón, que está comprendido entre 10 y 12. Entonces, de ese 9.6 pasó a 0. Entonces, eh, para hallar nuestra fuerza cortante máxima, miramos cuál fue el punto mayor que se dio en la gráfica, que en este caso fue de 14. Y se toma positivo porque está en absoluto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? En el momento, vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar desde 0, es sumamente importante. Empezamos las líneas perpendiculares. Entonces, ahora sabemos que de 0
Cuando sustituimos 0 en una ecuación, nos va a dar 0. Cuando sustituimos el primer corte, las ecuaciones en 4, nos va a dar menos 1.3, que se ve reflejado acá. Entonces trazamos la línea. Después, en el segundo corte de 4 a 6, nos dice que se mantuvo ahí en el número 4, pero que ya cuando sustituimos 6 bajó a 12, que es acá. Listo. Ahora, en el tercer corte, que es de 6 a 8, se mantuvo en 12, pero cuando sustituimos 8 bajó a 19. Perdón, a 28. De 12 bajó a 28. Entonces bajamos 28. Está. Entonces en el cuarto corte, que está comprendido entre 8 y 10, se mantuvo en 28, pero cuando sustituimos el 10, subió un poco hasta 9. Y de ahí, en el último corte ya, que está de 10 a 12, se mantuvo en 10, pero ya en el 12 cerró. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro momento flexionante máximo fue el 28. Positivo porque estamos hallando el absoluto. Entonces, por último, vamos a simular este mismo ejercicio en el programa que se descargó, que se llama FTools para estática. Vamos a relacionar que estas dos gráficas nos dé en el programa. Y así pues comprobar que sí está bien realizado el ejercicio. Entonces, sabemos que la gráfica de la fuerza cortante es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí, si le damos acá, nos va a dirigir a la imagen, al diagrama, perdón, de la fuerza cortante. Y como podemos observar, si nos da igual a la gráfica, que por ejemplo se mantiene constante en menos 0.3, se mantiene también constante en menos 5.3, baja hasta menos 14, lo que había dicho anteriormente, vuelve a subir y se mantiene constante en 9.6 y baja hasta 0. Podemos comprobar que si nos dio la gráfica, el diagrama de la fuerza cortante. Ahora vamos a comprobar que si nos dé el diagrama del momento flexionante. Entonces, como podemos observar, también nos dio la gráfica, sino que acá pues lo toman menos negativo, pero hacia arriba, mientras que yo sí lo cogí negativo, pues hacia abajo. Entonces, en conclusión, eh, el programa sí sirve, es muy bueno, pues además, además bota o las hace con el diagrama de una vez.